Buenas noches y bienvenidos a Fondo. Por años, personas con diversidad sexual y de género han luchado por ser aceptadas sin discriminación y de igual forma hacer valer sus derechos como ciudadanos en la sociedad. Por eso vemos que estas comunidades se han hecho más visibles. Sin embargo, en una sociedad conservadora, difícilmente son completamente aceptadas algunas tendencias de esta diversidad. Hoy conoceremos algunos testimonios y la opinión de quienes hacen parte de la diversidad. Pero ¿cuál es la posición de la Iglesia y qué mirada hay desde la moral? Opinen @Teleantioquia # a fondo. Bienvenidos. Juliana y Danis tienen algo en común. Ellas nacieron hombres, pero siempre se sintieron femeninas. Por eso transformaron su cuerpo para tratar de convertirse en mujeres. Que las mujeres que nos asumimos en un rol de mujer 24 horas y que no lo hacemos simplemente por el vestuario, sino que es un sentir, ya esas somos las que estamos transitando en el género. Juliana es estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Antioquia y Danis trabaja en una empresa. Asegura que su condición no es un impedimento para cumplir sus metas. No estamos encasilladas no podemos encasillar a una trans en que es peluquera, no podemos encasillar a una trans en que es prostituta, no podemos encasillar a una trans en que es bailarinas de shows. O sea, una trans puede desempeñar, tiene todas las condiciones físicas, mentales, espirituales, emocionales para vivir lo que ella quiera vivir dentro de su tránsito. Sin embargo, este año el país conoció el controvertido caso de Kim, una joven trans que quiso ir al colegio con el uniforme femenino. Fui al colegio a estudiar y pues me presenté yo con el uniforme de las niñas porque pues yo ya desde ese momento en mi vida empecé a tomar como ese rol de mujer, entonces pues tenía que ser ya todo el tiempo. Y pues yo empecé a ir a estudiar así al colegio y el primer día generé mucho impacto social. Yo no quería ir a estudiar vestida como un niño porque así no me sentía bien en el colegio. El rector de la institución educativa aseguró que se respaldó en las normas escolares para no permitirlo. Se le pidió que por favor estuviera o vistiera de acuerdo al manual de convivencia, se le enseñó el manual de convivencia que él ya lo conocía porque había estudiado acá, no se le estaba vulnerando ningún derecho. Es más, hasta llamado la atención porque es que la situación se presenta difícil, cuando igualmente estos jóvenes de pronto van a entrar al baño, ellos no entran al baño de los hombres, sino de las damas. Y las niñas también se quejan de la situación. Kim interpuso una tutela que falló en su contra. Sin embargo, apeló y aún espera el fallo definitivo de la Corte Constitucional. Mientras tanto, María Fernanda, quien también es trans, estudia en esta misma institución educativa. Asiste con el uniforme de educación física. Ella solo sueña con convertirse en médica cirujana. Yo no busco ser el prototipo que todo el mundo ve de transexual, que es pues vivir así de mostrona, de prepago. Y pues yo lo que busco ser es una niña, una mujer sencilla y pues sí, pasar desapercibida, estudiar, trabajar y todo eso. Actualmente no existe una ley propia de diversidad sexual y de género. Sin embargo, el artículo 13 de la Constitución expresa: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Igualmente existen 70 sentencias de la Corte Constitucional sobre diversidad de género. Una de ellas es la T-26800, que en uno de sus apartes indica: el Estado, como garante del ejercicio plural de los derechos en una colectividad, debe permanecer en principio neutral ante las manifestaciones sexuales diferentes como la homosexualidad, sin pretender imponer criterios ideológicos o morales específicos. Para Walter Bustamante, historiador y magíster en estudios de género, todo se trata de una transformación cultural. Es transformar una estructura social, unas estructuras culturales que dicen hay solamente una forma de ser hombre, hay solamente una forma de ser mujer, en eso nos han educado, en eso reproducimos la educación y los estereotipos y por eso a veces es tan difícil el que se puedan dar las transformaciones. Polémico o aceptable, lo cierto es que la comunidad LGBTI se ha hecho más visible y lucha por obtener un lugar en la sociedad sin discriminaciones.
Muy bien, ahí veíamos historias distintas de personas trans que eligieron el género que consideran acorde a su sentir y pensar. Para analizar este tema hoy nos acompaña Néstor Ricaurte, profesional en artes escénicas y en antropología, activista LGBTI. Néstor, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches para todos y para todas. Esperamos hoy tener la oportunidad de abrir un poco más el panorama y la perspectiva sobre lo que es ser una persona transgenerista en Medellín, en Colombia y en el mundo. Muy bien, también nos acompaña el sacerdote Luis Gerardo Piñeros, teólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Padre, buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarme. Padre, una pregunta. ¿Cuáles ha sido, aunque ha habido una apertura un poco, digamos, o lo pensaría uno así de la Iglesia frente a este tema, hubo una frase del Papa Francisco hace poco que dijo: ¿quién soy yo para juzgar a los gays? ¿Cómo uno puede interpretar esa frase dentro de alguna manera esa prevención social que existe frente a la población homosexual en una ciudad como Medellín, en un departamento como Antioquia, en un país como Colombia? Bueno, esa frase realmente expresa lo que la Iglesia siente por todas las personas, independientemente de su orientación sexual, ¿no? Es verdad, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien, ¿no? Es Dios quien juzga. Sin embargo, claro, la Iglesia, que es madre y que es maestra, está llamada a enseñar, ¿no? A educar, a conducir, ¿no? Según la ley de Dios, según el Evangelio y según aquello que promueve la familia y los valores, ¿no? Sobre esto quiero aclarar que muchas veces con este Papa se ha cogido una frase de él, se saca de contexto para hacerle decir cosas que no ha dicho, ¿no? Por lo que tú dices, por ejemplo... Pero eso significaría, digamos, una apertura de la Iglesia frente al tema de aceptar la homosexualidad, padre. Mira, realmente este Papa no ha dicho nada nuevo. La Iglesia siempre ha aceptado con amor a todas las personas. Este Papa, digamos, lo ha hecho más palpable porque por su forma de ser, por su lenguaje, por su cercanía, nos lo ha hecho sentir mucho más profundamente. Pero quisiera aclarar que el Papa no es que vaya a ser, como muchas personas presumen, que va a hacer cambios en la Iglesia, claro, como diciendo, bueno, entonces este Papa va, por ejemplo, a aceptar, por ejemplo, que parejas homosexuales adopten niños. No lo va a hacer. O cosas de este tipo, ¿verdad? Porque no puede cambiar lo que ya dice el Evangelio. Ahora bien, Néstor, ¿ustedes cómo observan esa postura, por ejemplo, de la Iglesia frente al tema de la identidad sexual en un país como Colombia? Bueno, a mí me parece lamentable que todavía estemos hablando de aceptación, más dentro de una institución como la Iglesia, cualquiera que sea, porque creo que ninguna iglesia acoge la diversidad sexual y de género. Yo creo absolutamente en Dios y creo en un Dios absolutamente amoroso que no discrimina. Creo que es un asunto ya de seres humanos que si promueven la discriminación. Le creo poco a la Iglesia cuando dice que nos acepta. Por supuesto. Eso me parece a mí que es letra muerta, teoría y discurso que no se aplica. Yo no volví a la Catedral Metropolitana porque las homilías o las interpretaciones de los evangelios que hacen los sacerdotes que allí predican son totalmente discriminatorias. Entonces creo que si la Iglesia tiene en este momento una postura favorable para la población LGBTI, debe expresarla en acciones más que en palabras. Es un tema de género, padre. ¿Una persona se puede cambiar de género o solamente existen dos géneros? Quisiera decir primero de todo a Néstor, te saludo y te digo que personalmente respeto a todas las personas, las quiero y yo siento de verdad que no es una mentira que la Iglesia simplemente lo diga, lo practica. Yo trabajé en las cárceles durante más de 7 años y ahí conocí muy de cerca, digamos, toda la situación de personas homosexuales, ¿no? Claro. Y te puedo decir, Néstor, que eran personas que me abrían su corazón, que me compartían su vida, me contaban su historia y que me sentían de verdad como su pastor, como su amigo, por eso me contaban su vida. Y yo he tratado en la medida que he podido de ayudarlos, de orientarlos, de acompañarlos, ¿no? He sentido el agradecimiento de estas personas, o sea que yo siento que sí ha habido un acompañamiento real de la Iglesia. Obviamente la Iglesia no puede decir, listo, promovamos el homosexualismo, no lo va a hacer. Y quiero aclarar una cosa, es distinto la situación de una persona que tiene una orientación homosexual a decir, bueno, vamos a promover el homosexualismo o la práctica. Para mí son situaciones distintas. ¿Pero cree, padre, que a veces se promueve esa cultura o la gente está esperando? Evidentemente se ha promovido mucho, se ha promovido mucho con los últimos alcaldías y con los últimos gobiernos. Y sobre eso hay un cuestionamiento. Mira, yo el otro día hacía en la misa, repito, respeto profundamente a todas las personas, pero yo digo, me pongo en el papel de un papá o una mamá, ¿no? O de una persona homosexual o lesbiana, que tenga un niño. Muchas personas de estas tienen hijos, ¿sí? O hermanitos. Y yo pensaba, por ejemplo, en los desfiles que se hacen en grandes ciudades que ya se hacen aquí también en Medellín, ¿no? Que los que se hacen en Miami, en San Francisco, donde hay una carroza, donde hay hombres montados ahí que evidentemente son hombres, por su contextura sabemos que es un hombre, pero está disfrazado de mujer haciendo cosas grotescas. Yo me pregunto, ¿tú montarías a tu hijo en esa carroza y lo dejarías que ellos lo condujeran por la ciudad?
Pero yo me pregunto entonces Néstor. cuál es la diferencia, por ejemplo, con un carnaval como el de Barranquilla, el de Río de Janeiro, donde los niños van a ver garotas semidesnudas, exhibiéndose, mostrando cuerpos, danzando sensualmente. ¿Cuál es la diferencia? Y creo que seguimos promoviendo, reforzando eso de que nos aceptan, pero toda la práctica demuestra que es absolutamente contraria. Pasa más o menos como con ciertos psicólogos y psicólogas que atienden personas en terapia, pero la terapia siempre tiene un objetivo correctivo. Y cuando uno va donde un sacerdote a conversar con él, o llamémoslo confesión, él siempre va a atender o a orientar su discurso, su consejo, a corregirlos y a normalizarlos. ¿Pero lo sentiste en algún momento de claro, tu vida? Es que yo soy de la Iglesia Católica, yo me confesaba y alguna vez le dije a un sacerdote, le hablé abiertamente sobre mi identidad y aunque me acepta, entre comillas, su discurso, su consejo siempre era a normalizarme, a corregirme porque yo estaba en pecado. Por supuesto. Padre. Mira, yo estoy totalmente convencido que una persona con tendencia homosexual, ¿no? Bueno, no es una tendencia, es una identidad. Eso ahorita lo discutimos. Está llamada a ser feliz, como los que somos heterosexuales. Claro. La felicidad, ¿qué es? Es amar. Yo soy feliz porque yo amo y soy amado. Ahora hay un problema, que en esta sociedad que es altamente erotizada, porque como tú decías, no solamente en un desfile para anunciar una libra de arroz o una llanta, nos muestran una mujer desnuda. Entonces esta sociedad altamente erotizada nos ha hecho pensar que amor es igual a tener sexo en una cama con alguien. Y que si tú no tienes esa posibilidad del acto sexual, estás privado del amor y estás como condenado y castrado. No es así, ¿no? Yo conozco personas homosexuales que llevan una vida en castidad, eso es lo que la Iglesia, digamos, trata de orientar, y que son completamente felices porque aman. Te puedo decir que ahorita escuché estos testimonios en la televisión que pasaron al principio, sí. Pero pues yo podría contarte testimonios de personas que conozco que llevando esa digamos, otra identidad, llevan profundamente un vacío, una tristeza, una nostalgia, y sobre eso no se habla. Tengo una pregunta para ambos. ¿Este es un tema de identidad o de género? Es decir, cuando una persona decide, desde la posición, por ejemplo, de la comunidad LGTBI, definir o reorientar su identidad sexual, ¿es un tema, se cambia de género o es simplemente un tema de identidad, tal vez como lo plantea el padre? No, lo que pasa es que cuando hablamos de identidad, y lo digo desde mi formación en antropología, pues nuestra identidad se compone de muchas cosas, ¿cierto? Tenemos una identidad sexual, una identidad de género, una identidad política, una identidad religiosa, una identidad social. Todo eso constituye lo que llamamos la identidad, ¿cierto? Pero yo sigo teniendo mi malestar porque siento que un malestar profundo, siempre que hablamos de diversidad sexual y de población LGTBI, siempre se centra el tema en la sexualidad. Por supuesto. Y nosotros no somos exclusivamente seres sexuados, como tampoco lo son las personas heterosexuales. Claro. Si aquí sentamos un hombre y una mujer heterosexual, se habla de cocina, de los hijos, del perro, del gato, y siempre que se habla de población LGTBI, siempre se reduce el tema sexualidad. Nosotros tenemos familia, tenemos hijos, yo estudio una maestría, soy profesional universitaria de la alcaldía de Medellín, yo hago un montón de cosas. Mi vida tiene 24, y en la nota 24 horas, igual que la de cualquier ser humano. En la nota vimos gente también, personas también. Claro, yo estoy haciendo una maestría, yo fundé colectivos, yo soy tenor, yo bailo, yo canto, yo pinto, yo no tengo sexo las 24 horas del día. Entonces siempre, a mí me duele mucho porque siempre que hablamos de diversidad sexual, el tema se reduce a una cama y a con quién me acuesto. Pero, y el padre lo decía ahorita. Pero Néstor, llevándolo un poco más de allá, ¿uno podría decir que las personas se cambian de género? Es decir, las personas trans, transgeneristas, transexuales, transvestis, hacen un cambio en su género, cambian el género que les asignaron por el que ellas y ellos eligieron, por lo que sienten que son. Por eso, esa es como una pregunta clave. Desde el punto de la vista de la Iglesia, o padre, el suyo por lo menos, pues podemos hablar de varios géneros, 1, 2, 3 géneros, ¿podemos hablar de más géneros? O... Mira, yo diría que hay que ir más profundamente. ¿Por qué una persona decidió en un momento hacerse una cirugía y cambiarse de sexo? Hay que ir más profundamente. Yo te voy a decir lo que ha sido mi experiencia en las cárceles y en las muchas personas que he conocido con esta situación. Yo diría, y esto es también en estudios psicológicos y sociológicos, se ha demostrado que un porcentaje muy reducido de personas, digamos, podrían nacer con una inclinación distinta a la que su biología
está comunicando, ¿cierto? Es decir, biológicamente sabemos que no hay géneros, hay dos sexos. Y esto no hace falta ser muy inteligente para comprenderlo. ¿Cómo nacen los cachorritos? ¿Cómo dos pajaritos hacen su nido? No hay géneros, hay dos sexos, macho y hembra. Listo, pero podría haber el caso de alguna persona que nace con una inclinación distinta a la de su cuerpo, ¿cierto? Es muy reducida. Yo te diría que en mi experiencia como sacerdote, como acompañante espiritual de muchas personas y director espiritual, la mayoría de los casos responde siempre a una experiencia que tuvo en la niñez, a un abuso, a una violación, una experiencia con un primito y, como se dice, se quedaron ya así. Entonces, la Iglesia acompaña, repito, y no me cansaré de decirlo, la Iglesia acompaña, quiere la felicidad y el bien de estas personas. Ahora, yo me pregunto, ¿la felicidad qué es? ¿Seguirlas encauzando por ese camino o hacer que llevando una vida en castidad, en paz consigo mismo, que sean personas que ennoblecen la sociedad, ¿no? y que responden a su vida? Pero yo me pregunto, la opinión de Néstor antes de irnos a comerciales. Sí. Interpelando un poco al sacerdote y con mucho respeto, como siempre acostumbro a hacerlo, ¿es posible para la población LGBTI, ya que el sacerdote habla de felicidad, ser feliz cuando no se nos permite amar a quien queremos amar? Eso sí es posible. Cuando se me impone a mí amar a un hombre, o se me impone a mí amar a una mujer porque eso es lo que está bien socialmente, ¿es posible ser feliz cuando yo no puedo amar a quien elegí y decidí porque es lo que siento? Entonces creo que ahí hay un techo de incoherencia bastante grande. Creo que es como fundamental pensar si realmente es posible ser feliz. ¿Pero es incoherente eso? Sí, no. Lo que pasa es que en la iglesia siempre nos hablan de la felicidad y que la felicidad es para todos y para todas. Pero a la vez se nos castiga porque elegimos amar a quien no está permitido amar. Desde la visión de la iglesia, ¿cierto? Porque otra cosa es la cuestión social. Yo creo que socialmente hemos avanzado muchísimo en el tema del reconocimiento y la inclusión de la población LGBTI, no queriendo decir que estén consagrados y garantizados nuestros derechos plenamente. Todavía continúa la lucha, pero yo creo que socialmente sí hemos avanzado. Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial y luego continuamos con este interesante diálogo. Ya regresamos en A Fondo. Ya volvemos con A Fondo. Porque nada más importa el Mundial. DirecTV te lleva a Brasil a ver a Colombia. Si tienes DirecTV, ya estás participando. Si aún no lo tienes, ¿qué esperas para comprarlo? Marca ya numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Si eres un cliente fiel Gana y te gusta que te den más, apuéstale al tablero de la suerte. Más que un show de televisión, una oportunidad que te brindan los productos Gana. Compra cualquier producto en los puntos de venta Gana o con sus vendedores y recibe gratis una colilla para ganar de forma instantánea. O juega conmigo en televisión y conviértete en ganador. Tablero de la suerte Gana, el único juego en televisión donde participas gratis y ganas de una. Anunciar, vender y comprar en Clasificados de Teleantioquia. El Centro de Conciliación de UNAU le ofrece servicios en insolvencia, conciliación, arbitraje y amigable composición. 511-2199, extensión 133, vigilado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Hotel Lago Tours, el mejor destino turístico en San Jerónimo. 56 cabañas, 7 piscinas, toboganes, canchas deportivas. 352-3300. Recorre el mundo a tu manera en tu Chevrolet Tracker 2014 mecánica. Participa en el sorteo por cada 40,000 pesos en compras. Anunciar, vender y comprar en Clasificados de Teleantioquia. Si eres de esos enamorados de tu región, estos premios son para ti. Ahora, con Antioquia es un caramelo, gánate motos, 2 millones de pesos en efectivo, 10 computadores portátiles, 60 tabletas, televisores pantalla plana, libros compactos de lujo de Antioquia y un carro 0 kilómetros. Pégate ya llenando tu álbum y gana. Ver términos y condiciones en www.antioquiaesuncaramelo.com. Continuamos con A Fondo.
bien, regresamos a fondo con un tema que despierta todo tipo de sentimientos y opiniones, todas muy respetables y válidas desde los argumentos, como lo es la diversidad sexual y de género. Estamos hablando con Néstor, en este momento un activista de la comunidad LGTBI en Medellín. Néstor, ilústrenos brevemente, porque ahora yo creo que nos faltó hacer hincapié en ese tema, ¿cuál es la diferencia entre diversidad de género, por ejemplo, y el tema de diversidad sexual? Son cosas distintas, sí, y que es necesario tener claro para poder también continuar con este diálogo. Efectivamente, y no aplica solo para la población LGTBI, sino para cualquier ser humano. Todo ser humano tiene una identidad sexual, una preferencia, unos sentimientos, unos afectos por alguien de su mismo sexo o de su mismo género o del sexo contrario, y tiene una identidad de género. Ahorita el sacerdote mencionaba que biológicamente hablamos de dos sexos, eso ya hay que actualizarlo porque realmente existen personas biológicamente machos, hembras e intersexuales, ¿cierto? Las personas intersexuales que hacen parte de esta población LGBTI. Y lo mismo en el género. Antes se hablaba del género masculino y femenino, ahora debemos incluir el tercer género, que no es el tercero, porque creo que no hay un orden establecido, es las personas transgeneristas, porque no todas las personas transgeneristas se asumen como hombres o como mujeres. Hay personas transgeneristas que radicalmente dicen, yo no soy ni hombre ni mujer, sino que soy una persona transgenerista, es decir, una persona que de cierta manera reconcilia en su cuerpo y en su identidad elementos de la masculinidad y de la feminidad. Temas como intersexualidad, como lo estamos definiendo en este momento, temas como el tercer género, ¿qué tan, digamos, le suenan a la Iglesia? ¿Qué tanto, digamos, son compatibles con la doctrina de la Iglesia, padre? Sí, mira, todo esto está como interactúa, y aunque yo sé que el tema no es la adopción gay, yo quisiera, si se me permite, leer brevemente un informe que se llama el informe Reckers, que debería conocerlo todo el mundo. No es de la Iglesia, porque esto no es una cuestión solamente religiosa. Es interesante verlo desde la psicología, desde la psiquiatría y de la sociología. Este informe, que lo hizo un neuropsiquiatra, se llama George A. Reckers, argumenta el impacto negativo que en los niños crea la adopción por parte de una pareja homosexual. Y voy a leer solamente una cosita que me parece que es muy interesante tenerla en cuenta. Él dice, sin embargo, los homosexuales tienen con frecuencia mayormente que los heterosexuales problemas psiquiátricos y físicos como SIDA, sífilis, abuso de drogas. En el mayor estudio de este tipo realizado en el Reino Unido, en más de 2.000 personas, que se publicó en 2013 este estudio, se observó que cerca del 70% de parejas homosexuales y bisexuales tenían un problema mental, frente al 30% de personas que eran heterosexuales. En numerosos estudios, como en Wistrom, se ha visto cómo el comportamiento homosexual tenía altos índices de suicidios entre adolescentes, más otros problemas más que nombra aquí, como el alcoholismo. Se ha demostrado que las relaciones de parejas homosexuales son mucho más cortas e inestables. Yo podría decirte que yo, cuando estuve en las cárceles, veía que las relaciones eran muy... a veces había venganzas después de una terminación y cosas que eran realmente, digamos, mucho más problemáticas que en las parejas heterosexuales. Néstor, su opinión frente a este estudio, por ejemplo, que está develando aquí el padre. Bueno, yo no hablo desde estudios, conozco muchísimos estudios que les invito a que busquen sobre la adopción de parejas del mismo sexo, del mismo género. Estudios que muestran que educan y crían y socializan niños y niñas absolutamente felices. Creo que definitivamente hay mucho sesgamiento en la información. Definitivamente esto lo único que está diciendo es que la sociedad no está preparada en general. Eso hay una imagen, digamos, puede existir mucho tabú de pronto en una sociedad como la antioqueña, prejuicios frente a esto. ¿Qué tan liberal, digamos, es la sociedad, una sociedad como la paisa, frente a este tipo de cosas? Bueno, pero es que siento la necesidad de terminar el comentario anterior. Yo trabajaba y aún trabajo, pues, de cierta manera con el Fondo Mundial de Poblaciones en el proyecto VIH, y para actualizar un poco a la teleaudiencia, el mayor número de casos reportados de SIDA, de VIH-SIDA actualmente, lo tienen mujeres heterosexuales. El padre menciona la inestabilidad de las relaciones entre hombres o entre mujeres, entre parejas LGBTI. Será porque la población LGBTI, y distinto a las parejas hombre y mujer que se casan, en este caso en una institución como la Iglesia Católica, se ven forzados por la misma norma a soportarse eternamente, ¿cierto? Nosotros, como no nos podemos casar mediante ese vínculo, nosotros sí, cuando la relación deja de funcionar, nos podemos decir hasta luego, hasta aquí llegamos y no más. Yo conozco muchas parejas, incluso creo que podrían estar ahí mis padres, que durante años se soportaron sin sentir absolutamente nada, por respeto a los hijos, porque hay que tener un esposo o una esposa, porque la sociedad lo ve mal. Tal vez la población LGBTI, como no está amarrada bajo ese vínculo,
tranquilamente puede decir, hasta aquí llegó nuestra relación, ¿cierto? Entonces creo que no se trata de sostener una relación cuando ya no hay amor, cuando ya no hay afecto, cuando se perdió el respeto. Creo que es una medida muy sabia de parte nuestra, cuando la relación deja de funcionar, cortar sanamente. Pero digamos que lo que menciona el padre, digamos, es un poco a veces los prejuicios que pueden existir en una sociedad como la antioqueña, o si se le puede llamar así. Claro, es que siempre que hablamos de población LGBTI, como les decía ahorita, siempre se va a la sexualidad, a la cama, y siempre se toca el tema del VIH. Eso no es patrimonio de la población LGBTI. Eso es, digamos, aunque lo dices que no es patrimonio, digamos que hay un imaginario colectivo y hay también ya un activismo social muy serio de estas comunidades como el que estás haciendo frente al tema. Claro, un activismo tan serio que demostró y respaldado en estudios que el mayor número de casos lo tienen mujeres heterosexuales, convencidas de la fidelidad de su esposo. El esposo sale a trabajar, tiene relaciones sexuales sin protección por fuera, la esposa no le pide condón porque es el esposo y ahí quedó infectada. Cada vez estas comunidades, padre, van ganando más derechos, digamos, civilmente. Hace poco, por ejemplo, se logró un avance frente a uniones de parejas del mismo sexo, digamos, y en otros países inclusive la adopción es bienvenida entre parejas del mismo sexo. ¿La Iglesia, en el caso colombiano, sigue oponiéndose rotundamente a este tipo de temas? Sí, desde luego. La Iglesia promueve la familia y tengo una cosa, eso que yo leí tan cortico de este informe Reckers, fue justamente el argumento que frenó la adopción por parte de parejas homosexuales en el estado de Florida. O sea, no solamente una cuestión, pienso yo, de ideología paisa o tradicionalista. Son estudios serios que se han hecho en miles de parejas con un seguimiento de años, tanto en ellos como en los niños, como en esas relaciones, con toda la problemática y muchas situaciones que se giran alrededor de esto, ¿no? Pero precisamente que la homosexualidad, que es un término ya absolutamente en desuso, la transgeneridad, han salido de los manuales de psiquiatría y de psicología porque los estudios y la misma población se ha encargado de mostrar que no somos personas trastornadas. Creo que, bueno, es una palabra que no me gusta, pero si aplica para el público, creo que no hay una persona más normal que yo en este planeta. Y si hablamos de familia, ustedes pueden ir a mi casa a entrevistar cada uno de los miembros de mi familia, se siente absolutamente orgulloso de lo que yo soy y de lo que yo represento. Entonces creo que también hay que empezar a contar otras historias de vida, porque de cierta manera siempre escogemos es la persona víctima, la persona que le está yendo mal en la vida, la que tiene el trauma. Yo puedo encontrar hombres y mujeres heterosexuales con traumas en su vida, ¿cierto? Pero siempre que hablamos de población LGBTI buscamos el testimonio de la persona más llevada del berraco, y perdónenme la expresión, porque no buscamos las personas LGBTI profesionales que estudian, que están tranquilos, que son normales, que tienen una vida social, política y comunitaria absolutamente común y corriente. Por supuesto. Vale. Muy Néstor, corto, por favor. Sí, Néstor tiene razón en una cosa, el desorden sexual no solamente es de las personas heterosexuales o, en fin, de otro género, como dices tú. Hay personas heterosexuales muy desordenadas. Hay un testimonio que ojalá lo viéramos todos, porque además es de una persona que era atea. Digo esto para que se quede claro que no es una cuestión religiosa nuestra. Es un señor de Marinilla y él se acostaba con todas las mujeres que podía. Decía por amor, por deseo, por pesar. Él tiene una experiencia después de la muerte, ¿no? Y él era ateo, ¿no? Él dice, yo no creo en el espíritu. ¿Cuál espíritu? Se muere uno y que hay cuerpo y espíritu. ¿Dónde está el espíritu? Y él tiene esta experiencia que muchas personas han tenido, del túnel, todo eso, y tiene un juicio particular. Él vuelve a esa experiencia y él comprende, y en ese momento él dice, yo llevo una vida en castidad. Me parece muy interesante porque personas que han tenido ese tipo de experiencias, cuando vuelven, por ejemplo, este reciclador en Bogotá, que vuelve esa experiencia, y fíjate que él dice, yo comprendí que lo que Dios quiere es el matrimonio, ¿no? Con la bendición de Dios, y se casa. O sea, creo que esto es muy interesante también verlo desde esta otra perspectiva espiritual. Néstor, ¿algo para cerrar? Muy corto. Sí, este tema. Que nuestro único derecho y nuestra única consigna en la vida debe ser felices y que nada ni nadie nos obstaculice ese objetivo. Vale, algo muy corto para cerrar. Dios te ama como tú eres, ábrele tu corazón. Bueno, muy bien, el padre Luis Gerardo Piñeros y Néstor Ricaurte nos acompañaron hoy en A Fondo. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, y de esta manera llegamos al final del programa. Muchas gracias por su compañía y recuerden que nuestra cita es a las 9:30 de la noche todos los martes por Teleantioquia. Opinen en @Teleantioquia, numeral A Fondo. Que tengan una feliz noche.